Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. El pasaje es extenso, pero lo quiero leer completo para ir hacia la respuesta de por qué sigue siendo especial este niño nacido en Belén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este hombre? El Verbo, el que era desde el principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y este es el Jesús que recordamos en Navidad, que no se quedó chiquitito como bebé en el pesebre, sino que creció y llegó a ser el Salvador de todos los hombres. Este hombre, como dice Juan en su escrito, lleno de gracia y lleno de justicia y lleno de verdad. A este agasajamos en Navidad. Si bien lo quisiéramos ver como un niño todavía, como un bebé, y como lo muestran algunos adornos navideños, sin embargo, ya no lo es. Aunque desde el principio Él fue el Salvador, y no el principio de Belén, sino el principio de la historia del universo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el inicio, Dios, el Salvador, el proveedor, el creador del universo, se manifiesta a los seres humanos. En Navidad agasajamos a Jesús, no solo niño, sino Salvador, Señor y Salvador de nuestras vidas. El apóstol Pablo, escribiendo acerca de Jesús el Salvador, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 17 otra vez. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por Él. Él habita corporalmente en toda su plenitud, con toda su deidad, en aquel niño que nació en Belén. Es Dios encarnado en una vida humana. Así que cuando celebramos Navidad, celebramos que Dios es una realidad pasada, presente y futura. Como dice el texto bíblico, Él es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos lo será. Él es Dios, Él es nuestro Salvador y comienza su plan de redención personal a los seres humanos, no solo en Belén. Comienza la historia de la salvación desde antes que todo fuera. Dios pensó en la necesidad que tendríamos los seres humanos de ser salvos. Y vuelvo otra vez a Juan capítulo 14, capítulo 1, versículo 14 que leíamos recién hace pocos minutos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando celebramos Navidad, en una fecha que es convencional, celebramos la presencia de Dios en la tierra, visiblemente y particularmente especial, como un niño, como un bebé humano. Hay muchas cosas que son asombrosas, maravillosas de Jesús en su ministerio público. Él fue admirado por ser como quien enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos de su época. Era el gran maestro, enseñaba con autoridad. Él fue sanador por excelencia y en la memoria de todos nosotros podrán acudir ahora relatos asombrosos de sanidades fantásticas. Vista a personas ciegas, resucitó muertos, dio de comer a miles de personas con unos pocos panes y pocos peces. Lograba mantener la atención de miles de personas como para enseñar, por ejemplo, el Sermón del Monte. Y no tenía todas las habilidades que nosotros tenemos ahora de un micrófono, de internet. La gente por miles se sentaba y lo escuchaban y seguían cada una de sus palabras. Enfrentó tormentas y las enmudeció. Aún podría dormir en medio de las tormentas y no le afectaba el rumor o el ruido del oleaje, y a las tales, por el miedo que provocaba en los discípulos, mandó callar.
Pero si bien todo esto y mucho más narrado en los 4 evangelios muestran a un ser sobrenatural, todopoderoso, suficiente en sí mismo, una de las cosas más gloriosas, importantes para los seres humanos, es que Él tenía autoridad, y la tiene aún, de perdonar todos nuestros pecados. Todo lo demás que hizo Jesús, todos los milagros que Él realizó, pues fueron hechos transitorios. Pero esto de perdonar pecados es eterno, es permanente. Hay un fascinante relato en el libro, en el Evangelio de Lucas. Él lo incluyó en forma completa, detallada, Lucas capítulo 5, que muestra la razón del nacimiento de Cristo. No tenemos hoy el tiempo para leerlo todo, pero le invito para que lo busque, por lo menos y le dé una ojeada en su propia Biblia. Lucas capítulo número 5. Es uno de los relatos que admira, que llama la atención. Es el relato de aquel hombre que estuvo paralítico toda su vida, tenía buenos amigos que tuvieron compasión de él, y cuando supieron que Jesús andaba ahí en la vuelta, pues dijeron: vamos a llevarlo entre todos, entre los 4, y lo presentaremos al Señor para ver si lo sana. La esperanza de recibir sanidad de los amigos y del enfermo, pues ocupaban el lugar principal en el pensamiento de ellos. Y cuando llegamos al capítulo 7 de Lucas y encontramos el relato, vamos a descubrir que Jesús no se fija en primer lugar en la necesidad temporal de este hombre, sí admira la fe de sus amigos, pues tuvieron que sacar el techo de donde estaba Jesús y bajarlo entre sogas para presentárselo a él. Observe usted en el capítulo 7, verso número 48, Lucas 7, cuando Jesús le dice: tus pecados. Estoy adelantándome en el texto bíblico, por eso me detuve un poco. Sí, es Lucas 5. Cuando Jesús contempla a ese hombre enfermo y la fe de sus amigos que le bajan por el techo, al ver a ese hombre paralítico, cuántos años postrado y con una expectativa de poder caminar mejor, lo primero que le dice, según el relato, ¿qué es? Tus pecados te son perdonados. No es la primera vez que Jesús usa esta afirmación. La va a usar varias veces en adelante en los relatos. Si fuéramos nosotros, al ver a este paralítico necesitado, tirado allí sobre su cama, diríamos: ¿qué podemos hacer? ¿Operarle las piernas para que se sane? ¿Qué tratamiento hacerle? Pero Jesús miró más allá de ese cuerpo tullido y enfermo, miró su alma, cargada tal vez de amarguras por la condición de vida que tenía, y le dijo una frase que nadie podría decirle a otro con la autoridad que Jesús le dice:
Ni usted ni yo le podríamos decir a nadie, tus pecados te son perdonados, porque no somos Dios. Los religiosos de la época de Jesús lo sabían. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y lo comentaban entre ellos. Era parte de la doctrina del pueblo israelita. Y nosotros también lo creemos. El único que puede perdonar pecados es Dios. Podemos perdonar las ofensas que algunos pudieran hacernos en términos humanos, pero la proyección eterna que tiene la autoridad de Jesús para perdonar pecados trae salvación permanente, eterna, más allá del estado de salud de ese hombre o del nuestro. Oír que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, libra a aquella persona, libra a su alma de una carga muy pesada. Usted sabe por experiencia propia que el pecado es una carga pesada. ¿Lo sabe? Sí, porque hasta los escondemos, los disimulamos o negamos su realidad. La Biblia dice que todos somos igualmente pecadores, que no hay justo ni aun uno, y librarnos de ese pecado pesado en plural o en singular es una tarea que nos puede llevar toda la vida y nunca lograremos librarnos de las consecuencias de esos pecados. Pero he aquí que llega Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Logos, el eterno Verbo, y dice, tus pecados te son perdonados. En la conversión que narra Juan Bunyan en su libro El Peregrino, hace llegar a su personaje central al pie de la cruz de Cristo, donde Cristo murió. Y el peregrino llega con una gran carga en su espalda, que lo mantiene doblado, no puede estar erguido. Y cuando él comienza a ascender hacia la cruz y mira al Jesús crucificado, que le dice, tus pecados te son perdonados, ese peso que llevaba sobre sus espaldas rueda montaña abajo y el hombre se puede erguir y seguir el camino en paz toda su vida. Así con cada uno de nosotros. ¿Tiene usted la serenidad y confianza hoy día para decir, Jesús perdonó todos mis pecados? Aquel niño que nació en Belén, pero aquel ser que hizo todas las cosas y que antes que existan todas las cosas, ha creado todas las cosas, llegó lleno de gracia, de justicia y de verdad, se levanta ante nosotros y nos dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué siente en su alma, en su corazón, cuando ve a Jesús decirle a estas personas, tus pecados te son perdonados? Como a esta otra mujer de la que ya les mencioné el pasaje, Lucas capítulo 7. Unos meses después del primer relato del paralítico que se levanta, perdonado y camina, una mujer llega a una cena donde está Jesús, fue invitado por los religiosos de su época, y no seguramente para agasajarlo, sino para encontrar alguna debilidad en esta persona y poder acusarlo. Y estaban los líderes religiosos de la época en aquella casa, y llega
una mujer que se arrastra literalmente hasta donde estaba Jesús recostado y cenando con estos líderes, comenzando a llorar, lava los pies de Jesús con sus lágrimas. El detalle es interesante que pone Lucas, porque la costumbre era que los caminantes, al llegar a fiestas así, lo primero que hacían los siervos de la casa era lavarles los pies para quitarles el polvo del camino. Seguramente que no tenían calles asfaltadas como las nuestras y veredas tan buenas como las nuestras, y los pies con sandalias recogían el polvo del camino. Y era una buena costumbre lavarle los pies al caminante y aliviarle de esa molestia del polvo del camino. Cuando los religiosos, los líderes vieron a la mujer hacer lo que estaba haciendo, lavándole los pies a Jesús con sus lágrimas, murmuraron entre ellos: ¿y este no sabe quién es esta mujer, siendo un profeta? A lo cual Jesús responde: cuando llegué no me lavaron los pies ustedes, pero esta mujer que no conozco, que llegó hasta mí, me ha distinguido lavándome los pies con sus lágrimas. Y luego ha puesto el perfume más costoso de la época sobre mis pies. Por lo tanto, a esta mujer le dice: tus pecados te son perdonados. Pero agrega una nota más. A la mujer, al mensaje personal de tus pecados te son perdonados, Jesús le dice: tendrás paz toda tu vida. La salvación en Cristo, el perdón de pecados, le trajo paz a esta mujer. Tener paz, tener serenidad, tranquilidad en la vida, es parte del paquete de la salvación de Cristo. Las personas cristianas vivimos en la paz que Jesús da, no como el mundo la da. Yo os la doy, dijo Jesús. La paz viene por la liberación del pecado. La paz viene a nuestra vida cuando oímos y aceptamos: tus pecados te son perdonados. El Verbo se hizo carne para perdonar tus pecados y los míos y de todos los que creen en Él. Los pecados nos complican la vida, ¿verdad? Y vaya que la han complicado en este mundo lleno de violencias, de guerras, de maldades. Los pecados complican la vida humana y Jesús vino, nació en Belén para perdonar nuestros pecados. Pero además de perdonar nuestros pecados, nos podemos levantar como el paralítico, nos podemos levantar y caminar el resto del camino con paz. Salvación, perdón de pecados y paz. Puede ser que usted y yo no lleguemos a ser mujeres y hombres famosos en la historia, pues de esa mujer no sabemos el nombre, del paralítico tampoco. Queda solo el nombre de Jesús, porque Él es el que restaura y salva. Pero aunque no lleguemos a ser famosos en esta tierra, cosa transitoria y pasajera, se nos declara, según leíamos en Juan capítulo 1, ser hechos por medio de Cristo, hijos de Dios. Y tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios
por ese bebé que nació en Belén, pero por ese Belén que era antes que todas las cosas. El Jesús de Belén es el Dios de la eternidad, que se hizo hombre para salvarnos a ti y a mí. Jesús perdona sin condiciones y da paz. Lo mejor que podemos hacer en este tiempo navideño es recibir el regalo del perdón de todos nuestros pecados. Qué bueno sería que en estos días pensemos en esto y no carguemos más con nuestros pecados. Que lleguemos no solo a Belén, sino al Monte Calvario, miremos la cruz de Cristo muriendo por nosotros, como lo hizo el peregrino de Juan Bunyan, y confesemos todos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para salvarnos de todos ellos, de todos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Quiero invitarle en esta mañana a que le diga a Jesús: mis pecados son muchos o son pocos, pero son pecados. Soy un hombre y una mujer pecadora. Necesito, como aquella mujer, sentarme a tus pies y recibir tu mensaje de salvación de pecados. Y necesito, como aquel hombre paralítico, oír de ti: Jesús, tus pecados te son perdonados. Esto es algo personal. ¿Notó usted que en los dos casos Jesús estaba en medio de mucha gente, pero de pronto se detiene en su discurso público o en sus relaciones en aquella cena y se enfoca en una persona que está arrepentida, que busca salvación, que busca sanidad del alma? Y centra Jesús su atención en esa persona necesitada, como usted y como yo. Llámese como se llame usted, se puede presentar esta mañana en el pesebre de Belén o en la cruz del Calvario y decirle: Señor, perdona todos mis pecados. ¿Y sabe qué? Él es especialista en perdonar pecados. Es lo más maravilloso que Él ha hecho sobre la tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será posible que esta mañana usted necesite cerrar sus ojos un momento, estar en quietud y decirle al Señor: Señor, te contemplo en el pesebre, te contemplo en la cruz del Calvario, te contemplo también mirando a ese hombre que bajaba por el techo paralítico. Estoy ante ti con ese cuadro de la mujer quebrantada por sus pecados. Sus muchos pecados, como dice el relato, fueron perdonados. Estoy ante ti, Señor, que eres lleno de gracia y de verdad. Estoy ante ti, el que era, el que eres y el que serás. Estoy ante ti, oh Dios. ¿Puedes perdonar mis pecados? Y Jesús te dirá, Dios te dirá:
tus pecados te son perdonados. Te dejo un momento en quietud, en silencio, nadie se mueva. Estemos todos en oración personal, una cita especial con Dios. Antes que te vayas de este lugar, que sientas que Dios te ha perdonado y que te levantarás y saldrás de aquí con un peso, gran peso que había en tu alma de algún pecado escondido, secreto, no confesado a nadie. Y ahora le dices a Jesús, perdona mis pecados o perdona mi pecado. Y escucharás la voz del Señor que te dirá, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. El perdón de Jesús, el perdón de Dios, produce paz. Además, te traerá esperanza de vida eterna. Si nunca has hecho esta decisión, te pido que ahora la hagas aquí en este lugar y en este tiempo de Navidad. Que le digas a Jesús, te entrego mi vida a ti, Jesús. Te recibo en mi corazón como mi Salvador. Creo que tú eres Dios mismo, el que dio su vida en la cruz. Te recibo en mi vida como mi Salvador. Si usted lo ha dicho en su corazón, en su mente, le pido que ahora, mientras oramos unos por otros o por uno mismo, usted levante una de sus manos como una indicación que ha tomado la decisión de pedirle perdón de sus pecados y a recibir el perdón de Jesucristo en su vida. Levante una de sus manos si desea manifestarlo ahora. Dios le bendiga, a usted también, Dios le bendiga, Dios le bendiga a usted también, Dios le bendiga hacia arriba, Dios le bendiga, puede bajar su mano y ahora ore conmigo esta oración. Oh Dios, eterno Creador, Dios Padre, Dios Salvador, Dios de misericordia y perdón, hoy en este lugar te entrego mi vida a ti. Dígalo conmigo, te entrego mi vida a ti. Perdona mis pecados. Gracias por tu perdón y por la paz y salvación que otorgas. Señor, quiero seguirte hasta el fin de mis días y luego ir a tu presencia en los cielos. Y ahora, Señor, oramos todos para pedir tu bendición para quienes en esta mañana y en este lugar recibieron a Jesús en sus corazones. Bendice esas vidas, bendice esos hogares, fortalece su corazón, estilo y compromiso de vida contigo. Dales tu paz, pedimos, dales tu paz. Y tu bendición, Señor, sea hoy sobre todos los que estamos aquí. Que en este tiempo de Navidad, nuestras vidas, nuestros hogares estén llenos de tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.